Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Estoy en vivo hoy, no estamos por Zoom. Exacto, ya hemos tenido varios invitados de distintas provincias y demás, así que hemos usado bastante el Zoom. Hoy estamos acá en el estudio, así que es presente nuevo. Y disfrutando de un clima que, si bien es un poco denso, por suerte todavía no hace frío, que odio el frío. Así que estamos bien, un otoño pacífico. Exacto, y bueno, y nuevamente en el estudio, después de un mes prácticamente haciendo un recorrido por la poesía de todo el país. Sí. Así que bueno, y hoy tenemos acá una poeta de Buenos Aires, una gran poeta, así que te pido que... No solo vive en Buenos Aires, sino que nació en Buenos Aires. Es un caso raro, de los aquí presentes, la única. Exacto, de los aquí presentes, la única. Así que bueno, presentanos a la poeta invitada del día de hoy. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener como invitada a Laura Klein, que además de poeta es filósofa y ensayista. Como dijimos, nacida en Buenos Aires. Sus libros de poesía son A mano alzada, Vida interior de la discordia, Bastardos del pensamiento, La bruta Bruce, La comedia de los panes y La vara y el río, que es su último libro sobre el que vamos a leer y a conversar hoy. Después, en ensayo, escribió Fornicar y matar, El problema del aborto, Entre el crimen y el derecho, Más acá del bien y del mal y La discusión maldita. Integró desde su fundación el consejo de redacción de las revistas Yul, Nova Ulises, Praxis Alternativa Feminista y Mujeres en Movimiento. En 1995 recibió el premio Boris Vian por su libro Vida interior de la discordia. En 2016 el segundo premio Ensayo Fondo Nacional de las Artes por su libro Las máscaras de Descartes. Y en 2024 el premio Conex de ensayo en reconocimiento a su trayectoria y su obra ensayística en la última década, 2014-2023. Es destacada por sus trabajos sobre feminismo, política y filosofía, incluyendo libros como Más acá del bien y del mal, por un feminismo imposible. Con respecto al libro La vara y el río, del que nos vamos a ocupar hoy, es un libro muy comentado. De todos los comentarios, elegí este de Adrián Cangi, que me pareció excelente la nota que hizo. Dice Adrián Cangi: se escribe contra toda expectativa y dulzor, ninguna humildad y renovación sencillas, mientras suenan zarpazos y golpes. Ni accidentes, ni denuncias, ni opresión, ni resentimiento. Algo acontece y no acontece, en el intervalo, en el tiempo que me doy para saber si quiero vivir. Bueno, bienvenida Laura Klein a Moebius en la radio. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá con nosotros, poder disfrutar de tu poesía, y como siempre nos gusta, antes de comenzar a charlar, de comenzar a ir hablando un poquito del libro, escuchar poesía, así que te invito a que nos leas y después sí iremos charlando. Leo de La vara y el río. Sí, por supuesto. Me golpeó el rostro con una vara de junco que partí en noviembre, una tarde sin sol. El cuerpo no me acompaña. Pienso una vez más en lo propio y en lo impropio. El junco en mi mejilla suena sin vergüenza a dolor prestado, a cosa acabada. Entre golpe y golpe, una lancha pasa sobre mi cara.
es el tiempo que me doy para saber si quiero vivir. Le achato la vara en el rostro que había preparado para mí. No tiene paz. No hay paz en esta cara, ni un poquito de paz. La pinzo entonces. Pienso en antes, en cómo me habría compadecido. Mientras, le sigo dando con mi vara que es mía. De lado a lado va el rastrillo con que exploro alternativamente las ganas de vivir y de morir. Yo quise hacerle una tumba y un río. Pienso en el odio y en las cosas que le haría a su cara si me acompañara otra vez. Sí, cada vez en el agua lo haría otra vez. Veo la lancha pasando por mi junco derecho. El agua tiembla donde la he golpeado. Se me ocurre en principio tomar algunos elementos, ¿no? Y si queremos tomar algunos elementos de la poesía, se me ocurre, tenemos por un lado la vara y el río es el título del libro, ¿no? Pero me interesa en principio empezar por el río, ¿sí? La multiplicidad de esta figura del río, ¿no? El río es múltiple en este caso, representa múltiples aspectos, ¿no? En lo que es la estructura del poema. Sí, creo que el río es lo más misterioso en términos de superficies, de volúmenes acuáticas. O sea, para mí tiene algo dulce y traicionero. Y creo que ahí el río es el río y no sé si decir mi cuerpo, el cuerpo, porque no es mío, tampoco es él, es como un magma que se va desarmando y armando con el río como y el río convierte el junco en vara, ¿no? O sea, hace como transformaciones violentas y de repente se amansa. Algo así siento. Bien, río y cuerpo, o sea, hay como una consustanciación entre río y cuerpo, tu cuerpo y el río, digamos, el cuerpo del sujeto poético y el río, ¿no es cierto? Pero por otro lado también yo sentía, en un sentido más clásico quizás, o no, en una ruptura, con respecto también al juego con el tiempo, el río y el tiempo, ¿no? O sea, como que ahí nuestras hay vidas tiempo, son no tiempo. un río que van a dar a la mar, ¿no? Uh-huh. Perdón, te interrumpí. No, eso. A ver, había en el río hay un tiempo, no tiempo, ¿no? Un juego en ese punto, ¿no? Es muy raro, ¿no? Porque el mar tiene un ritmo. O sea, las olas suben, bajan, llega la espuma a la orilla. Esta lo llaman las olas, ¿no? Con el seno y uh-huh. No sé cómo es la otra palabra. Y la cresta. Uh-huh. El río no. El río es como un desorden, es como el viento. No tiene un ritmo, o sea, o está cruzado por muchos ritmos que se chocan entre sí. Me parece, ¿no? Las mareas, los remolinos, depende si están más cerca de las orillas. Los bancos, las banquinas, ¿no? Sí. No, digo, porque me sonó ahora la palabra. Y también está la palabra reír adentro del río, ¿no? Que a mí me... Uh-huh. No pensé eso cuando estaba escribiendo, pero ahora lo pienso. Uh-huh. Bien, ese río que está, ese fluir del río, ¿no? Ese estar del río tan propio, tan particular, tan confuso en algún punto, hace que de pronto haya un quiebre en la continuidad temporal. Sí. Y ahí en ese poema que decís, ese tiempo que me tomo entre morir y vivir, creo, algo por el estilo, está también esa forma del río, esa forma de fluir del río, ¿no?
es muy fuerte lo que decís para mí, porque no lo había pensado, y ahí es donde uno dice, ay, hay alguien que lee. O sea, no, porque es tremendo, porque de algún modo uno escribe y escribe algo que sabe y no sabe lo que escribe. Y bueno, me toca hondo, creo que sí, ese lapso, esa pausa, donde el tiempo se vuelve eterno, o donde una pausa pequeña, ¿no? Es una inmensidad, y por ahí las decisiones, ¿no? El tiempo que me doy para saber si quiero vivir son esa pausa inmensa, aunque cronológicamente sean 10 segundos, o un minuto, o 20, de las decisiones que nos hacen saltar a otro plano, ¿no? Totalmente. Ahora me haces pensar eso. Claro, sí, y casualmente esto que estábamos hablando de la turbulencia del río, esa propia turbulencia es lo que permite ese lapso, es lo que yo entendía, y lo que permite ese salto al otro plano y quedar en esa posición, ¿no? En donde es el tiempo que me tomo entre vivir y morir, ¿no? Los silencios de radio son difíciles, pero me ha tocado profundamente lo que decís, porque me revela algo del proceso de cuando lo estaba escribiendo, quiero decir, de a dónde estaba entrando y dónde se me suspendía el tiempo escribiendo, pero también en el poema, que primero empezó no siendo un poema, ¿no? Yo tengo, creo que es dos experiencias, una es con este libro y otra es con Vida Interior de la Discordia, que fueron dos textos que empezaron siendo durante bastante tiempo, no sé cómo decirlo, pero tampoco era un diario sentimental ni una confesión, eran como una operación que yo necesitaba hacer con las palabras. Entonces me parece que esto, de esta suspensión, solo lo logramos escribiendo, ¿no? Y leyendo. Exacto, sí, totalmente. Bueno, casualmente ahí hay un poco también, ahora ya que estamos entrando en esta charla, un poco el proceso creativo. Estamos abordando de esta manera una reflexión o un pensamiento sobre el propio proceso de construcción, ¿no? Un poeta muy querido que murió en el 2011, Daniel Martucci, que voy a sacar la obra poética completa este año, ya haremos algo, espero, con eso, decía, si hay algo inhumano en el ser humano, en el hombre, pongamos para no repetir la palabra humano, es el poder de crear. Y a mí me pareció alucinante, porque claro, eso es ser como dioses, pero no como el Dios de la perfección, sino como la chifladura, ¿no? De hacer existir algo que no existe. Claro. Yo leo bastante, vengo hace unas décadas laburando, encontrando que textos del Antiguo Testamento, sobre todo la manzana, que no era una manzana, la expulsión del paraíso, que tampoco fue, y entonces nada, me encontré con unos versículos del primer capítulo que me encantaron, me hicieron pensar en el proceso creativo, donde Dios, hay dos cosas. Una es, crea la luz, crea las plantas, y vio que era bueno. Y yo me lo imagino, por el texto, por el sonido del texto, no como, me salió igual que mi planificación, sino como hacemos nosotros, que escribimos algo y mira, salió, claro. como un encuentro entre el texto y uno, como un encuentro que no es que es una fábrica que salió como esperabas, porque vos no esperabas, es ahí escuchando el poema. Entonces cuando Dios dice, y vio que el texto se vio que era buena, yo me lo imagino agarrándose la solapa y dice, me salió bien.
Y la otra es cuando dice que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Pero, o sea, ¿qué es eso? Antes de que las separe no había ni arriba ni abajo. Entonces pensé que crear era crear una diferencia en la mismidad. O sea, en ese magma Confuso, indiscernible, claro. confuso, donde el agua de arriba y el de abajo, no había arriba y abajo. O sea que crear es inventar Una separación. una separación en lo que está magmático o en lo que estaba soldado. Creo que hacemos eso, ¿no? Con las imágenes o los dichos populares, cuando interferimos o cuando imágenes que están soldadas de eso. El perro ladra, el gato maulla, no sé, o perlas como tus dientes, que es un invento poético que se calcificó. Y bueno, creo que hay algo de eso, de la creación, ¿no? De una suspensión de lo que había y una especie de alquimia, ¿no? Y que es eso del, ¿no? Del proceso creativo. Claro, claro, y está en ese... a ver, la sensación que a mí me daba en este sentido es que está en ese tiempo suspendido, o sea que ese tiempo suspendido es profundamente significativo y como vos decís por ahí es un minuto o un segundo, pero tiene una profundidad que puede ser eterno, digamos. Sí. Está ese juego, ¿no? Esa dialéctica entre la fugacidad y la permanencia, ¿no? La eternidad. No sé si entendés a lo que voy. Que me pareció muy interesante cuando lo leí en el texto, cuando yo lo entendí en el texto, ¿no? Sí. Sí, no me acuerdo ahora que había algo de Quevedo que hablaba de la fugacidad como eternidad, no me acuerdo, pero hay un verso de Quevedo que habla de eso, no me acuerdo cómo era. Y no, pienso en otra cosa que cuando Lidia me mandó la invitación, la última, la anteúltima, el recordatorio, me dice, si quieres hablamos algo de filosofía. Para mí están muy ligados, o sea, muy distintos y muy ligados. Pero hay algo que... Ah, no, yo te dije, si querés, podemos hablar de tu taller de filosofía, porque estás dando ahora ese taller, ¿verdad? Sí. Pero ahora pensé, sobre el problema del mal. El problema del mal. Sí. Pero pensaba, por lo que está diciendo Gerardo, en algo que me perturbó un montón, que dice Carl Schmitt, tipo muy ambiguo, ¿no? Que fue acusado de apoyar el nazismo, que lo apoyó, pero también era un tipo muy interesante. Walter Benjamin lo toma muchísimo, y él dice que, hablando de lo jurídico, que las decisiones jurídicas son ex nihilo, digo porque me acordé de la Biblia, ¿no? Y por lo que estás diciendo de este lapso que suspende el tiempo y se pasa a otra dimensión, como que y él y dice, claro, si no sería una computadora la que las hace, o una grilla, y no, ahí hay una decisión que viene de la nada, pues tenemos todos los datos, pero viene de la nada. Y yo creo en la poesía también, o sea, hay gente que hace recursos estilísticos y no hay poesía. Porque casualmente falta ese salto. Ese salto. Ese lapsus, ¿no? Sí, ese traspaso al otro plano, ¿no? Eso. Que es increíble, inverosímil, imprevisible para nosotros, o sea, para lo que nosotros lo hace, pero no sé si lo hacemos nosotros. Nosotros no es el yo, es mucho más, ¿no? Pero bueno, me parece que ese salto es lo... o sea, en muchos años estuve sin escribir y decía, bueno, nada, no importa si uno tiene un libro, 5 libros, 20, no importa, pero yo quería vivir ese salto. Totalmente. ¿Qué es lo que de alguna manera le da
el impulso, ¿no? Sí. A veces a uno lo sufre, pero también lo necesita, ¿no? Exacto. Exacto. Y es por lo que digo, nos hace escribir, Claro. porque si no, qué sé yo. O sea, es eso que uno lo sufre, pero llegás a un contacto que en un sentido es intemporal y eterno. Totalmente. Cuando estás escribiendo. Totalmente. No cuando estás anotando todo. No, pero cuando de repente no. Es un cultivo, ¿no? No un trabajo. También un trabajo, un poco, no sé. Pero sí, eso es. Exactamente. Sí. Bueno, le vamos a dar un poco de espacio a Lidia para que... Me pescaron distraída. No, estoy tratando de recordar si vos no hiciste un comentario sobre el libro Hoy no hay tiempo para la eternidad, de María Mascheroni, porque me había parecido hermoso esa presentación relacionada con lo que estaban hablando. Y lo estaba buscando ahora, pero bueno, mejor si acerté en mi recuerdo. Que la conclusión a la que llegamos era como que el tiempo que vivimos es solo una manifestación empírica de la eternidad, que es lo que está siempre. Entonces es como que en esos momentos de lo que ustedes hablaban es como que se rompe esa ceguera, digamos, es como el mito de la caverna, que de pronto se siente la eternidad, pero no es que no estaba, sino que estaba, que lo único que existe es la eternidad y lo otro es solo su manifestación empírica. Eso era algo que estaba relacionado con tu lectura del libro de María Mascheroni. Me encanta cómo lo pones, porque lo único que existe es la eternidad y lo otro son interferencias. Son manifestaciones empíricas. Sí, me encanta. Sí. Muy platónico la interpretación. Sí, mía. pero viste que Platón, por lo menos en mi vida, fue cambiando con el tiempo. O sea, tiene 2500 años y fue cambiando, es una de las... Y porque, claro, si Bueno, la eternidad es lo único real... Un buen escritor tiene esa capacidad, Exacto. ¿no? No, Es si un la poeta eternidad- impresionante, Si la claro. eternidad es lo que existe, es natural que los muertos cambien. Claro, Kandinsky dice, las obras de arte mejoran con el tiempo. Y bueno, Platón sería eso, ¿no? Una obra de arte del mismo. Claro. Y un versátil como Nietzsche, o sea, se tomó en la historia de filosofía, se toma como una especie de síntesis adelgazada y explicable de la locura poética de esta gente, ¿no? Pero bueno, me parece que esto que decís de la eternidad interrumpida, en vez de que la eternidad interrumpe la vida cotidiana, Es como que nos damos cuenta que está ahí. claro. Así, Sí. oh, Sí. Después yo había hecho una lectura del asunto del río y de la vara. Había pensado la dialéctica entre el río y la vara, porque la vara de asestar parece más vinculada al mal y el río como es nutricio, todavía al bien. Pero yo sentía que en el libro estaban cambiados, porque por ejemplo el río dice, el río me buscaba para morir, yo me corría. En cambio la vara es es como vital, digamos, es un elemento vital. Al renovar el asestar tiene un movimiento, como para mí a lo largo del libro se desarrolla en esa dialéctica entre vivir y no vivir. Pues quiero vivir, no quiero vivir. Y que el río está de parte de que te trata de que mueras. Ah, qué interesante. Porque me buscaba para morir y yo me corría. En cambio la vara te revive de algún modo, que es como un simbolismo distinto. Bueno, estamos en un territorio donde los simbolismos nos pueden llevar a cualquier parte, pero yo lo leí así. También están haciendo una lectura
Muy loca, ¿no? Alucinante. Y que me devuelven lo alucinógeno. Porque ahí lo que decís, Lidia, es como que el río es la inercia, ¿no? Y la inercia o el principio de entropía. Me encanta la física, aunque no entienda nada. Pero la entropía tiende a la desorganización, ¿no? Y creo que el río, donde se mezcla la mejilla, la zanja, la ola, y la vara organiza, no, por lo que vos me estás diciendo, que es como una lectura que no, que es... Bueno, quizás la vara es la que separa. Está buenísimo, sí. Claro, esta era todo el magma y la vara. Claro. Bueno, te cuento que la primera versión que yo tuve de tu libro fue que apareció Susana Schwartz, no sé si por teléfono, mensaje personalmente, y estaba entusiasmadísima con el libro. ¡Ay, el libro! Y después no sabía explicarme bien por qué. Y yo relacioné ese entusiasmo repentino de Susana con algunas cosas que dice Canje, que bueno, que de todos tus comentaristas es el que preferido, que dice que cuando lee el libro, él lo que produce es un zambullirse en un instante de ritual, que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Dice que el instante de ritual es un instante donde la vivencia no es comunicable. No es como vos decías, el perro ladra, el gato maulla. Entonces, por eso, la vivencia no comunicable se dice con símbolos. ¿De qué otro modo? A mí la comunicación me cuesta. Quiero decir, incluso en los cursos de filosofía que doy, creo que no comunico. Siento que la palabra más cercana a mí es transmitir, y no comunicar. Como que transmitir es un poco no, como vara, digamos, de formar para lograr que algo atraviese los eones y las dimensiones del aire y de las almas. Pero entonces escribir es muy raro, pero no es expresar, no es comunicar, también es expresar y también comunicar, quiero decir, pero también es ir al lugar donde yo trato o lo que me empuja, el motor, como decía Gerardo, para mí es lograr poner en palabras cosas, sonidos, climas que desconozco, que me perturban, que no entiendo, y me parece que ahí está lo que dice Kanji, ¿no? De lo desconocido, lo no comunicable. Lo no comunicable. ¿Puedo hacer un aporte o por lo menos una sensación cuando yo leía el libro? Si está el río y está la vara, ¿sí? Con el río entendiéndolo como lo estábamos charlando, ese espacio de tiempo no tiempo, ¿sí? Hay un punto en donde el río y la vara producen el golpe. Y me parece que el golpe ahí es central, porque en ese proceso, volviendo al proceso creativo, si no está ese golpe, o sea, ese instante de fuerza, de vibración, es como que no termina de aflorar. Me parece que en esta dinámica, la vara y el golpe son centrales. No sé si me entendés hacia dónde voy. No sé si entiendo, pero como estamos diciendo, por ahí es la transmisión, o sea, creo que capto. Ajá, bien. Y me hace pensar una cosa, o sea, creo que estás diciendo que sin la vara el río sería muerto, como decía Lidia, o una estupidez, o una... Ni siquiera ida hacia la muerte violenta, sino una especie de inercia.
Y me acuerdo de un texto que leí de muy pendeja, de Blanchot, un libro que yo amaba, que descubrí hace 18, 20 años, El espacio literario. Nunca lo leí completo. Creo que muchas veces no leo los libros completos. Y me hacen efecto, y como vos decías antes, me viene la eternidad y los dejo. Y él decía que la mano que escribe es... está la mano que escribe. Pero la escritura tiene que ver con la mano que deja de escribir. Porque si no sería un fluir. Ahora pienso en lo que me están diciendo la vara y el río de esta dinámica. Y claro, si no está la mano izquierda, digamos, que es la que dice basta, sería un fluir logorreico, digamos, claro, ¿no? O sea, o automático, que nunca fueron automáticos los surrealistas para mi gusto. No, por supuesto. y me parece re interesante pensar esta relación de la vara y el río como el proceso de escritura entre la mano izquierda y la derecha, ¿no? Es una revelación la que me están diciendo. Nada, la verdad. Bueno, ahora tendría que leer un poco más. Ahora tendría que leer, mucho. sí. Ahora sí, te invitamos nuevamente a leer, así vamos a cerrar el primer bloque y después continuamos. Guardo el resto de junco que quedó en mi mano. Miro el junco hecho pedazos, apretado aún entre el puño que es mío y el tumulto de la piel recién golpeada. Lo descargué mejilla a mejilla, sin odio ni rencor. El río, por definición, no estaba seco. Yo aprovecho su cauce para tomarme un descanso. Pienso si la navegación me llevará o me hundirá. Voy a golpear mi rostro en el miedo de su cara. Lo golpeé hasta que no pude más. Lo golpeé todo lo que pude. El espacio entre los omóplatos me ayudó un poco. Cuando quiso respirar, me había fugado. Esta noche, en el juncal, me haré de una larva nueva. Restriego mis puños sobre ella, sobre la superficie. Lámina de mi río a cuestas de tu zorzal y la tierra unida en el miedo. Te partiré la cara cuando la madrugada mate la noche. Blanca luna, sol de enero, ¿cómo ayudaría su redondez? Dormir como si estuviésemos solos, sin estos pastos alrededor, envenenando. Ahora hay gaviotas, algo así, esperando en el aire. Pienso en pájaros pesados que vuelan y vuelan, en pájaros muertos de espaldas que caen y mueren y ni se ven. Quiero golpearme despacio, sin hacer ruido, avanzar por las olas hacia el estrecho donde me tumbarían, si un día llego hasta allí, mis pequeños indigentes. Los he educado sobre caras indefensas. Los he arrancado del fondo de mi río antes de que se perdieran. Así, vamos al corte. Minimicé la vara sin pedir perdón, porque había atado mi junco al rostro inexpresivo de mi propia vida. ¿Y qué sería un junco en el planeta cóncavo una tarde de abril, sin rostros en el río, sin risas aplastadas por lanchas pasajeras, sin túnicas que suenan como rejas contra el cuerpo, sin aves que me trajeran plumas para afilar, sin el amparo de ser un cactus, sin la brújula que hoy brilla sobre el agua, sin los golpes que me dieron en la cara cuando dormía, sin la pobre cara propiamente puesta sobre el cuello, sin el cuello intentando zafar de la vara que se acerca por la retina, sin cálculo para arrancarme de la arena
sin miedo para huir. En las manos inútiles, la flor del cactus. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, y ahora vamos a un poquito de jazz y después, por supuesto, seguimos en esta cinta de Moebius de todos los jueves, charlando con Laura Klein y bueno, disfrutando de la poesía. Adelante, Carlos.
Muy bien. Entre ellos tres, y yo soy muy mimética. Vos léemelo y yo después me copio. Acá estamos charlando con Laura casualmente sobre un aspecto que me parece importante, porque lo que estás contando es el tema de la lectura, de cómo leer, ¿no? Cómo leer un poema y cómo de alguna manera hay muchos poetas que por ahí son excelentes poemas y que no lo saben, o se esconden detrás del libro, o se meten para adentro, o se chupan la voz y no se entiende, ¿no? Y es muy interesante lo que estabas diciendo, en este intermedio que tuvimos. Surgió esta conversación porque yo le dije que al escuchar los poemas con su voz sentía que no los reconocía a pesar de haberlos leído. Y sí, pasaba y es porque su voz tiene un acento, no sé, el tono de voz es muy especial y le da otra sonoridad al poema, que no me había imaginado, pero ahora ya está. Ahora ya, si sacas un libro nuevo, lo voy a escuchar con esa voz, porque ya me queda la voz de los poetas. Casualmente la poesía tiene la respiración del poeta, ¿no? Eso es, o sea, la manera en que, por lo menos cuando escribo, es como que me va resonando y esa respiración es la que vas poniendo en el texto, un poco ¿no? más prosaico la conversación de todo lo que estuvimos hablando en la pausa, que ella tenía 20 años y estaba cerca de Bailey. Uh-huh. ¿Era tan fascinante como parece cuando uno lee su biografía, Bailey, o no? ¿O era un viejo más en esa época? ¿Vos qué te producía? Porque despierta mucha curiosidad de ese hombre. O sea, en esa época la sensación de toda la gente que yo conocí, que fue como rarísimo, una configuración, claro que estuve con Bailey, con Sebrelli, con Fowell, con Laiseca, no eran monstruos sagrados, eran gente que estaba despierta, que tenía una atención especial. Quiero decir, la pregunta es si eran tan interesantes, fascinantes. Y no sé, yo no soy fácil para la fascinación. Cuando algo me fascina, me aparto, creo. No, o sea, no puedo ser devota, pero la verdad que la presencia de Bailey era de una inmensidad. Si me preguntabas eso, Eso sí. te preguntaba, No, sí. era de una presencia, una inmensidad, una frescura, una vitalidad que tiene que ver con lo que decía Gerardo de la intemporalidad, no porque no pase el tiempo, sino porque el tiempo está todo junto acá donde estamos. Esa era, porque estaba grande de Bailey, Sí. y tenía una energía, ¿cómo diría? Amor, conocimiento, Presencia. frustraciones y vitalidad juntas, ¿no? O sea, la vitalidad, si no hay frustraciones, nada, es una ingenuidad que nunca naciste, ¿no? Y Bailey, una frescura, como decía Lipón en un poema, tengo 3000 años y mi cara está tersa como el jade. O sea, me parece que, no sé si esa es la que me preguntabas, esa Sí. es mi experiencia, sí. Sacaste un tema cuando dijiste cara, que también está en el libro y que me llamó muchísimo la atención, porque además de la vara y el río, está el rostro. Y la lancha. Claro, bueno, y casualmente la lancha pasando por el rostro y la vara golpeando el rostro. Y me pareció que eso era un elemento que era trascendente en el libro, que ese río, por un lado es el cuerpo, pero por sobre todo es el rostro. Y me pareció un rastro importantísimo en este texto. Y quería preguntarte por eso. Yo me di cuenta de eso mientras lo estaba escribiendo, después de haber escrito bastante. Ana Arzomanian, una autora que salió ahora en Hispamérica, que
Yo soy un desastre para entrar en las redes, lo tengo que postear porque Hispanoamérica no está online. Pero hablaba de la relación entre el rostro y Levinas. Y dijiste, está el rastro, y pensé el rastro y el rostro, ¿no? Y hay como una desfiguración y configuración. Y yo, ahora que me preguntas esto, digo, bueno, tal vez hay una experiencia para mí cotidiana de ver los rostros que amo desarmados, desconfigurados, horribles, hermosos, y esa transformación, esa alquimia, ¿no? Ujú. El río y la vara, como ustedes dicen, vuelve a hacer un rostro donde por ahí no había, porque qué sé yo, si la expresión por ahí es más importante que el rostro, ¿no? Que la cara, o sea, como una diferencia entre cara y rostro. Y viste que se dice arrostrar, o sea, ahora me haces pensar Sí. eso, ¿no? Arrostrar es enfrentar. En hebreo la palabra, yo aprendí hebreo chica y me toca, es panim, que es, y lefanei es adelante, o sea, la palabra, eso es, lo descubrí, la verdad, no por mi cuenta, sino leyendo a Levinas, que hace como una filosofía a partir de la narrativa de, no sé, los primeros textos del Antiguo Testamento. Y me parece que es, y además hay cosas muy locas con el rostro, ¿no? Porque yo veo a alguien de perfil, no cualquier persona, las personas que uno ama, de perfil y de frente, y es otra dimensión. A mí me pasa eso. Y me encanta que me pase eso. Siento que es un poco un adulterio también. Una traición. Bien, bueno, se nos está yendo el tiempo, una hora pasa muy rápido y bueno, es un gusto haber conversado con vos y una preguntita que de alguna manera Lidia la deslizó, tus cursos de filosofía, si algún oyente está interesado, ¿cómo puede hacer para contactarte, para poder llevar adelante un curso con vos? Y me pueden mandar pueden, a ver, en Facebook está el Flyer. llamémoslo programita, invitación. Sí. Ujú. Sí, es como un flyer. El flyer. No, un flyer, y es un desarrollo bastante largo Sí, explica. de los modos de cómo voy a encarar el asunto. Ajá. También está en mi página web, soy muy desprolija, en mi página web no está el curso de este año, pero están todos los cursos que di a lo largo de 20 años. ¿Cómo es tu página web? Porque buscándote en la web no me salió en ningún momento. Ah, mira, lauraclein.com.ar. Mirá qué raro. Encontré mucha información sobre libros, sobre... no te apareció. No me salió la página de Mirá, primera. Bueno, no, después la voy a chusmear. No estoy en redes casi, por lo cual les pido que me avisen para las cosas que hacen porque bueno, nunca pude Engancharte del todo con las redes. Pero es mejor porque hacen perder mucho tiempo. Pero además no, yo te puedo decir, me pasa que una combinación fea, me aburren y me angustian, cosa que es No. dos cosas. Pero creo que no entro, porque tengo amigos que entran, bueno. El problema es que te envician. Que También, envician, sí. Pero bueno, me interesa el día que decís que no encontraste mi... No, y eso que te busqué mucho porque busqué mucha información, pero no salió tu página. lauraclein.com.ar y ahí, pero es solamente de filosofía. No, está todo lo de poesía. Mirá, y está... Es una página personal, digamos, donde... Sí. No, incluso con leí Cintia. artículos tuyos de filosofía.
Claro. Que, No, pero bueno, de y otras hay algo páginas, que es no un de la texto tuya. que a mí me importa mucho, que hice una intervención poético-política en Polonia, no la leíste esa. ¿No? Ah, No. bueno, me fui a Polonia, no tenemos tiempo. ¿No? No, Breve, no. pero contanos. Pero yo Bueno, digo, si no, se los cuento cuando también. Pero, bueno, en el 2001 me entero que en el pueblo donde nació mi mamá, que se vino a los 14 años, en 1936, en el 41 hubo una matanza de era un pueblo de 3.000 personas, la mitad judíos, la mitad cristianos. ¿no es el mismo de Raquel? Sí, puede ser. ¿El mismo de? Raquel Hadusliber me contó una historia casi ¿Raquel? idéntica. Hadusliber. ¿Raquel? Hadusliber. No, creo que no es del mismo pueblo. Pero la misma historia. Es la misma historia porque pasó en un montón de lugares de Polonia. Entonces yo me fui o sea, fue esto algo que hicieron, que el presidente polaco en ese momento quería un poco, no sé, por muchos motivos, dijo, yo voy a hacer acá, pedir porque habían puesto una lápida que lo hicieron los nazis, en ese sentido. Y lo hicieron los polacos. Claro. Entonces, bueno, se generó un quilombo en Polonia total. En Polonia y en toda Europa, notas en Le Monde. Entonces, habían dicho que los descendientes estaban invitados. Y mi mamá nació en ese pueblo. Y que era 3.000 personas. Vino a los 14 años, pero bueno, vivía mi mamá. Entonces yo me bajó un texto que parece que los voy a mandar, claro. Porque cuando haces una intervención, y yo hice entonces un texto dirigido, yo no quería, me apoyaban las Madres de Mayo, me apoyaban el grupo de la AMIA, tenía un montón de apoyos. Yo vi como hija de víctima a hijos victimarios, para decirles, y hice un texto y un poema que era mi papá nació allá, yo empezaba hacia allá y después el poema es como en boca de los hijos de los victimarios que están horrorizados o enojados porque ponen ese pueblo como, ¿cómo sería? El chivo emisario de Polonia, ¿no? Entonces, bueno, y yo tenía 10 años, cómo pasaban los judíos y les tiramos una piedra. O sea, fue re loco el armado de ese texto. Yo me fui a Polonia a hacerlo y a decirlo adelante. No, fue un acto que mis amigos me decían, estás re loca, no vayas, te van a tirar piedras los judíos. Claro, y la verdad se dividieron los judíos y fue muy loco que los religiosos están a favor y los otros no. Bueno, fue un texto que yo creo que en un sentido representa para mí, hizo efectivo más que representa el poder de la poesía. Qué bueno, me interesa mucho. ¿En qué año fue esto? 2001. Mira. Bueno, se nos fue el tiempo. Sí. Pero te voy a pedir un poema para cerrar. ¿Vos querías decir algo? Sí, no, algo muy cortito. El libro está publicado por la editorial Hilos y se consigue en todas las librerías. Muy bien. Adelante entonces, un poema para cerrar. El mismo libro entonces. Era una tarde cualquiera y no se podía vivir. Pero el junco vivía sobre estas secas mejillas, enzarzado en su tarea de golpear. Que había sido creado, no había duda. Que yo tenía miedo, tampoco. Y ahí se demoraban junco, mejillas y yo. Algo estaba por resolverse. Mi cuerpo, por una ráfaga junto, observó la zanja del drama no llegaba a desplegarse. La ola pujaba porque la lancha no me aplastara entera otra vez esta semana. Algo estaba por extinguirse. Yo estaba ahí, sin embargo,
Y alguien decía, te suplico, no quieras morir. Hermoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Unas lecturas que me hicieron, que me devuelven el libro, o me entregan, no sé, devolverme su Empezamos nada más. Teníamos tantas preguntas, pero se nos terminó el programa. Se nos terminó el programa. Bueno, gracias Lidia también, gracias Carlos. Y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Muy bien, buenísimo. Hermoso programa. MQR, más que una radio. Desde el amanecer hasta el anochecer.